Hoy vamos a introducir uno de los conceptos importantes de JavaScript, las variables, las cuales son una de las formas de guardar información en la memoria del browser. Chrome, por ejemplo, también puede ser guardada en algún espacio de memoria de la computadora. Tanto JavaScript como algún otro lenguaje puede hacer uso de esta información durante la corrida del programa. Durante todo este capítulo estamos cubriendo los conceptos más importantes de JavaScript. En este caso nos tocaría variables y constantes, que es la manera, como les había dicho anteriormente, de guardar data. ¿Qué es una variable? Una variable contiene el valor tanto numérico para ser usado en una suma o un string. Imagínense una caja con el nombre de Bob, está entre comillas, y vendría siendo un string. True vendría siendo un boolean, también puede ser guardado en una variable. Por último, vemos una cajita con 35, pudiese ser un número entero, pero puede ser un número flotante. O repasaremos todos los tipos de data types que podemos guardar en estas variables en cuanto a JavaScript. Sin embargo, variables no lo limiten a JavaScript porque en todos los lenguajes de programación se vendrían usando estas variables. También hablaremos de las constantes, que vendrían siendo aquellos valores que no cambian sobre el tiempo. La diferencia entre variable y constante: la variable puede ser reasignada en cualquier parte del programa. Sin embargo, la constante es un valor que no cambiaría. Le damos un valor a una constante al inicio de nuestro programa, ejemplo, es un número 3. Al momento de tratar de reasignar este valor, siempre va a ser 3. Vamos a usar definiciones que nos ofrece Mozilla. ¿Cómo luce una variable? Aquí están definiendo una constante, la definición de lo que vendría siendo un contenedor para un valor. Aquí estamos usando algún selector que lo estamos guardando en un espacio de memoria. En ese espacio de memoria, con el botón A, estamos haciendo un clic y corriendo algún tipo de función que en este caso dice: pregúntame el nombre, alerta el nombre, decir nice to see you, completar el nombre acá, 2 en la constante, en este caso 2. Va a preguntarle un nombre, digamos que mi nombre es Camilo, y luego lo va a imprimir en una alerta. Otra forma de guardar la variable aquí, la usamos en el constant name, después el nombre de esta variable que estamos asignando por el input que está haciendo el usuario. Entonces, aquí vemos diferentes formas de cómo definir una variable cuando nosotros somos los que escribimos el código, pero también cuando tenemos un input externo de algún usuario. También vemos cómo podemos usarla agregada a un string. Si esto lo vemos acá, esto es un string, y esto es un espacio de memoria que está siendo usado para complementar este string. Igualmente acá. Hay diferentes formas de declarar la variable. Por ahora, no se preocupen tanto por esto, porque poco a poco podrán ver las diferencias, pero hay dos palabras claves para definir una variable, que vendría siendo let y var. Vamos a utilizar un poco la consola. Podemos definir una variable x. Variable x actualmente no tiene ningún tipo de valor. Pudiésemos decir que la variable x ahora es 2. Efectivamente, cada vez que llamamos a la variable x va a ser 2. Podemos definir la variable, como dijimos, sin asignarle un valor. También pudiésemos definir una variable asignándole un valor. Entonces, cuando ya llamemos a esa variable, ya esa variable va a tener un valor definido. Ahora podemos asignarle a x un valor 3 y tenemos x con valor 3 y y con valor 2. Pudiésemos definir una nueva variable que nos llame también con una operación matemática x y y. Z tiene un nuevo valor. Entonces, para asignar variables también podemos hacer operaciones matemáticas, o podemos unir string para asignarla a una variable y guardar simplemente el resultado y no la operación. Aquí hay un concepto, digamos, de una variable donde muestran una analogía de la vida real. Guardan hello en una caja llamada mensaje. Definimos la caja, en este caso la caja se llama mensaje,
y guardamos el valor de hello en esa caja. El segundo valor de esta variable ahora va a ser no hello, sino word. Y están alertando ahora el mensaje. Si corremos el código, ahora no me escribe hello, nunca veo la palabra hello, porque cuando el programa corre línea por línea, que se elimina totalmente ese valor y ese espacio de memoria de hello, y ahora en mi variable estar guardada esta palabra word. También podemos escribir un string muchísimo más largo y pudiésemos guardar alguna otra variable en este espacio de hello. ¿Qué pudiese pasar? Vamos a ver algunos trucos acá. Digamos que ahora let message equal hello. Vamos a verlo. Hacemos ahora lo que hicieron ellos. Este en caso era word. Ahora message vendría siendo word. Alertamos si queremos message. Recuerden que esta alerta lo que hace es crear un pop-up. Nos está mostrando en pantalla la variable, no el nombre de mensaje, sino la variable que tenemos dentro de esta caja. Como pequeña nota, miren que alert, para llamar a la variable no usamos comillas. Porque si usáramos comillas, le estamos diciendo que todo que va en comillas no es una variable, sino estoy llamando que es un string. Si yo hago así, va a escribirme el mensaje, este no es la caja que tengo como variable. Es decir, no es el contenido de lo que tengo en la caja, simplemente es un string. Para poder realmente realizar cualquier tipo de operación con mi variable, tengo que llamarla sin ningún tipo de comillas. Ahora ellos introducen una nueva variable que podemos primero definirla asignada y luego podemos asignarle, para hacerlo algo diferente a lo que hacen ellos, como hello world. Puedo terminar con punto y coma, como también puedo ignorarlo. Sin embargo, lo ideal es que terminen con punto y coma, ya que marca el final de esa línea. Si ahora pongo el mensaje, ya lo tenemos como word, y ahora podemos decir que word lo vamos a redefinir con lo que tiene hello. Entonces estamos definiendo una variable que ya está definida. Ahora vamos a asignar hello. Lo que hacemos aquí es igualar ambos valores para que el espacio de message tenga el mismo valor del mensaje de hello. Message tiene el valor de hello. Hello tiene el mismo valor. ¿Qué pasaría si ahora yo cambio a hello y no word? ¿Qué le pasaría a message? Message guardó no la referencia de hello, sino el contenido, es decir, el string que vendría teniendo hello, lo guardó en su espacio de memoria. Yo puedo cambiar cuantas veces quiera hello como variable porque yo no guardé la referencia de ese hello, yo solo guardé el valor. Como les habíamos dicho anteriormente, en la suma yo estaba guardando la suma y no la operación como tal. En cuanto a los nombres de las variables en JavaScript, deben contener solamente letras, dígitos o símbolos de dólar y underscore. Y el primer carácter no debe ser un dígito. Es decir, no puedo escribir, no puedo escribir numeral. ¿Qué puedo hacer? Escribir numeral dólar. ¿Qué puedo hacer? Test 1. Todos estos serían aceptados. También test 1, test 2. También puedo usar capital letters, como puedo usar small letters. Username con small letters 2 y username con 1. Ahora si llamo a username no es 1, porque en este caso las variables son lo que llamamos case sensitive, distinguen entre mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo username todo en minúscula que username en mayúscula la n. Ser mayúsculas o minúsculas afectaría el nombre de la variable. Serían dos variables totalmente diferentes. No recomendamos tampoco, o directamente JavaScript no recomienda usar non-Latin letters. Son permitidas, pero no es lo recomendado. Sí, idealmente seguimos usando latín. Escribimos siempre código en inglés
pero obviamente si hablan otro idioma pueden hacerlo en el idioma de su preferencia. No tiene ningún tipo de penalización como tal. Hay unos nombres reservados los cuales no pueden ser nombres de variable. Ejemplo, let var class return function cons. Hay algunos que no pueden ser usados, lo subraya un poco diferente que si yo hubiese puesto test, por ejemplo, porque me lo ponen azul y entiendo que eso es validado. Igual si lo colocan en algún editor de código y coloco let test, me lo coloca en azul y luego si coloco let aparece un error. ¿Cuál vendría siendo el error? It's not allowed to be used as a name in let or const declarations. Ya hemos mostrado cómo inicializar estas variables. También vimos cómo actualizar estas variables, las cuales podemos eliminar el valor que anteriormente contenía y guardarle contenido nuevo. Ahora podemos pasar a la parte de tipos de variables. Ya hemos visto que variables numéricas son aceptadas. Podemos hablar de variables como test 30.000. Esto vendría siendo un número entero, pero también pudiésemos guardar un número flotante. También pudiésemos guardar un string. A la misma variable le estamos dando el valor de test como un valor de número entero, de número flotante y finalmente de un string. Importante notar que JavaScript no pone limitantes en cambiar el tipo de data que estamos introduciendo. Otros lenguajes no permiten y son sensibles a esta diferencia de tipos de datos. En este caso JavaScript no lo es. También podemos usar booleans, por ejemplo, true or false. Podemos guardar arrays, let test. Vamos a poner ahora array y guardamos un array. En este caso vamos a guardarlo de string. Aquí en consola podemos ver que son dos elementos. También podemos ver qué tipo de key nos da acá. Pudiésemos también hacer el mismo test array, asignarle números. También pudiésemos hacer el test array entre números flotantes. Pudiésemos agregar string. Pudiésemos agregar números enteros y boolean. Y también pudiésemos guardar objetos. Les recomiendo repasar la clase de array y objeto para que sepan directamente en programación el tipo de dato del cual estamos hablando. Acá tenemos un objeto, tendrían el nombre, spot, y la raza, dálmata. JavaScript es Dynamically Typed Language, por lo cual permite que asignes diferentes valores a estas variables, diferentes data types, y no se va a mostrar ningún tipo de error. Podemos chequear el tipo de dato si tenemos este variable que es doc test, un test array, que viene siendo un objeto. Entonces pudiésemos ver todos estos tipos de datos que están guardados en las variables. Ahora podemos pasar a lo que vendrían siendo las constantes. Las constantes en JavaScript tienen un significado algo diferente en cuanto a lo que vendría siendo una variable. Como vimos, el valor de las variables fue reasignado. Incluso pasamos de tener una variable con un número entero a luego tenerlo con un número flotante o también con algún string. La diferencia con las constantes es que no cambian sobre el tiempo. Vamos a primero ver cómo definimos a una constante. La palabra clave de constante es const. Intentemos con test, por ejemplo. No me deje inicializar test porque ya yo he declarado el valor de test anteriormente. Inicialicemos con el valor de count. No puedo inicializar una constante con valor indefinido porque en el tiempo esta variable no puede ser reasignada. Tendría que asignarle un valor. Count viene siendo 1. Y si yo quiero reasignar count, me da un error
porque estoy tratando de asignar un valor a una constante, un valor variable, lo cual no se puede. Esta constante ya tiene un valor definido y no puede ser reasignado. Algún ejemplo que nos dan, y acá un ejemplo de lo que ya intentamos, que es volver a reasignar. Con las constantes, si pudiésemos reasignar los valores de un objeto, redefinir sus propiedades, pero todavía no vamos a tocar esos valores. ¿Cuándo usar constante y cuándo usar let? La característica más importante es reconocer si vamos a necesitar en algún momento reasignar ese valor, si lo necesitamos cambiar en algún momento, lo mejor es usar de variable, ya que varía en el tiempo. Uno de los factores importantes para usar una constante, cualquier otro developer que tenga la necesidad de usar algún valor, tiene definido que esta constante nunca va a cambiar sobre el tiempo. Entonces tendría la certeza de que este valor es constante durante todo el código y ya sabe exactamente el valor. Por último, vamos a dar una pequeña introducción de variable, de también una keyword que se usa para definir las variables, que vendría siendo var. Ya test la definimos, pongamos test2, digamos que test2 ahora es test y test2 que es 4. Ahora volvemos a revisar y es 4. Por ahora no vamos a decir la diferencia entre let y var y no vamos a profundizar en esto porque va un poquito más allá de lo que estamos viendo como tal, que es definición de constante y variable, pero tengan en consideración que pueden usar let y var. Siéntanse libres de usar cualquiera de las dos. Con esto terminamos este tema de variables. Muchas gracias.